Hoy estoy muy acompañada, les doy la bienvenida, no sé si se ve bien, si se escucha, yo como siempre voy a ir consultando, esto de que me vayan diciendo, a ver cómo se escucha, por ahí Romy dice desde desde Cafayate, perdón, Salta, que saludan. Eh, bueno, el vivo de hoy, yo ahora estoy en grande, pero después me voy a achicar para darle entrada y para empezar esta charla. Hoy es una conversación que en realidad la veníamos armando desde hace un tiempo y costó un poco a veces el coordinar agendas y nos ayudó bastante el tema de que hoy es feriado, así que por eso lo pudimos hacer hoy. Y tiene este título que es un poco largo, pero que tiene que ver un poco con la explicación y con todo lo que vamos a conversar ahora, que es Niñeces y Adolescencias Trans y No Binarias en la Escuela. Esto de poder pensar justamente la diversidad en la niñez y en la adolescencia y fundamentalmente pensado desde la escuela. Y para esto yo invité a familias de una agrupación que se llama la agrupación MUNAI, que nos van a contar, la idea es que charlemos y que nos van a contar un poco experiencias, algunas ideas, conceptos. Así que, bueno, yo les voy a ir dando entrada, espérenme, ahí por ahí dicen buenas, acá Natalia de MUNAI. También tenemos acompañantes de la misma agrupación, pero que están observando. Buenísimo. Bueno, yo ahora sí me voy a ir a que nos veamos las 4. Ahí está, ahí estamos en el mismo tamaño. Y bueno, les doy la bienvenida. Como dije, bueno, veníamos charlando hace un tiempito fundamentalmente con Silvia, que es la que yo más conozco de la agrupación, esta posibilidad de conversar y de pensar las niñeces trans y adolescentes, las niñeces y adolescencias trans y no binarias, cómo acompañarlas en las escuelas. Y voy a decir algo muy breve y ya abro para que empecemos a charlar. Hay dos espacios de los cuales, en general, lo que tiene que ver con niñas trans y no binarias, son espacios donde quedan muy excluidas o excluides. Uno es la familia y otro es la escuela. Por eso también me parecía muy importante esto de que la agrupación sea una agrupación de familias y que un poco desde este lugar de las familias podamos pensar también qué es lo que necesitan estas niñeces y adolescencias en la escuela. Así que un poco sería este el eje de la charla. Bueno, lo primero que me gustaría es que cuenten de la agrupación y por qué se llama MUNAI, la que quiera. Empiecen por cualquiera que quiera intervenir. Bueno, Laura, muchas gracias por invitarnos. Bueno, mi nombre es Silvia, estoy acá acompañada con Eugenia y con Silvana. Bueno, nosotras somos familias de la agrupación MUNAI, como vos bien dijiste, somos familias de niñas y adolescentes trans y no binarias. Y el tema del nombre nos gustó porque es una palabra en quichua peruano que significa, o sea, está relacionada con el amor, pero el amor hacia uno mismo, amarse como uno es, amar a los demás como son. Cuando uno se ama como uno es, ama a los demás y ama a la naturaleza. Exacto. Entonces es o sea, un nombre que abarca muchas cosas y para nosotros es muy, muy importante porque sobre todo significa amar a nuestros hijos como son. La Excelente. idea de la agrupación, bueno, nosotros somos unas familias que nos conocíamos de otros espacios y tenemos la necesidad de juntarnos para tener que salir, en cierta manera, visibilizar a nuestras niñeces y adolescencias, porque si bien tenemos una ley pionera, la ley de identidad de género, que está vigente desde mayo del 2012, la realidad es que nos queda un poco corta en la práctica. Entonces, Tal cual. nos damos cuenta que nos abre algunas puertas, pero igual falta todavía un camino por andar. Entonces, bueno, ahí es donde nos juntamos, donde armamos un grupo de WhatsApp, donde compartimos vivencias, donde compartimos problemáticas que nos surgen día a día en distintos ámbitos, como vos bien decís. O sea, el primer lugar complicado a veces es en la casa, las familias, y después está también el tema de la escuela. Y yo te voy a agregar
un tercero, y por ahí podemos agregar muchos más también espacios. Sí, pero me imagino Sí, que además yo, vos lo conocés bastante ese espacio. sí, yo soy médica, médica de familia, y la realidad que en el sistema de salud también es otro lugar de expulsión Tal cual. de las personas trans y no binarias, intersex, bueno, otras identidades en general. Y bueno, lo que hacemos muchas veces es compartir cosas y también buscar estrategias, herramientas, armar redes con distintas personas para salir a luchar por nuestros hijos. Tuvimos que aprender, Exacto. gracias a nuestras hijas, a salir a pelear en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, ir armando el camino por ahí en otros lugares, en otros espacios que por ahí la mayoría de las veces tiene que ver con el desconocimiento, como nos pasó a nosotros como familias. Yo siendo médica y de familia, y mi compañero que también es médico, no teníamos ni idea del tema, estamos aprendiendo gracias a nuestra hija. Yo soy mamá de una niña trans de casi 10 años y de un hijo cis de 7 años. Y bueno, aprendimos gracias a ella y acá estamos, aprendiendo día a día. Quiero tomar esto que vos decís del aprender y quizás podemos ir un poco por ese lado. Vos nombraste varias cosas. Por un lado, el tema de la ley, que es súper importante que tengamos una ley, pero como vos planteaste, no alcanza, ¿sí? Porque también tenemos una ley de educación sexual integral y sin embargo sabemos que la llegada de la ESI a las escuelas todavía hoy, después de tantos años, sigue costando. Decías, bueno, lo de los espacios de salud. Y algo que me parece importante, una palabra que yo quiero tomar, que es lo del aprendizaje. Digo, esto de poder aprender ustedes como familias y poder aprender nosotros, digo, yo me incluyo en esa parte, porque si bien soy psicopedagoga, también soy docente, que es, bueno, cómo abordamos, a mí me gusta un poco como decir, cómo acompañamos, ¿no? Estas nuevas niñeces y estas nuevas adolescencias que no son tan nuevas en realidad, o sea, siempre hubo niñez trans y niñez no binaria y adolescencias, lo que pasa es que quizás, un poco lo que vos planteabas, ahora son más visibles, pero en realidad cuando uno habla con adultos, especialmente trans, en general ya desde muy pequeños sabían que eran trans y este autopercibirse ya estaba, lo que pasa que estaba oculto, digamos, era como un closet, digamos, se metían para adentro porque justamente no había un entorno que los acompañara. ¿Cómo es esto de hacer visible, uy, se nos fue. Bueno, ahora quizás se le desconectó. Bueno, quedaron ustedes ahora, mientras ahora le hago la entrada de nuevo. ¿Cómo ayudar en este aprendizaje, ¿no? ¿Cómo quizás desde las familias o desde su propio aprendizaje acompañar este aprendizaje de los adultos frente a estas nuevas niñeces y adolescencias? ¿Qué cosas podemos empezar a ver de esto? Y ahí la vuelvo a entrar a Silvia. Ahí está, ahí volviste. Bueno, igual si no, la pregunta no, tranquila, esto nos va a pasar. ¿Quién me quiere comentar un poco? Quizá, no sé si ahí se me escucha bien. Se te escucha, sí, sí. Bien. Quizá en esto, algo que estaría bueno recordar, que quizá no es muy común para todos, es el concepto en sí de cis y trans. Dale, me parece perfecto empezar por ahí. Camino lo aprendimos como familias, pero no es un concepto que esté en el común de la sociedad y es algo que considero muy importante a que sea de conocimiento público. En realidad nosotros tenemos una asignación de identidad al nacer que es biologicista, se basa en los genitales. Nace un bebé con genitales con pene y decimos, bueno, es un varón. Nace un bebé con vulva y decimos, es una nena. Eso se llamaría lo que es el común cisgénero. Si nosotros al desarrollarnos estamos de acuerdo con esa identidad femenino-masculina, decimos que somos personas cis. Y ocurre también que en ese desarrollo, muchas veces, que es lo que nos unió como familias, esas niñeces no están cómodas, no están de acuerdo con esa identidad asignada al nacer,
Y eso es lo que nosotros llamamos personas transgénero, personas trans. Es como el diccionario básico de lo primero que uno aprende, por lo menos es lo que me pasó a mí como mamá de una niñez trans, en este camino que por ahí decís transgénero y no tenías idea, o quizá en el común está esto asociado a algo de adultos, algo de más grandes, y no como una identidad que ya se percibe desde el inicio de la vida, ¿no? Es como me Tal cual, creo que eso es como, bueno, perfecto. Y aparte está buenísimo que hayas empezado por ahí, porque quizás tenés razón, estábamos dando por sentado que todos sabemos de qué estamos hablando y quizás no. Me parece buenísimo esa primera diferenciación, esto como del sexo asignado al nacer y esto de ya esta impronta que en realidad, y un poco cuando Silvia decía lo de la medicina, que es la que impone la medicina, y no hay mucha pregunta, digamos, detrás de eso, y a partir de ahí recién cómo se va construyendo esta identidad. Perdón, te interrumpo un segundito, es la medicina, pero también es un sistema médico, pero registral también, lo avala todo un aparato estatal, y a partir de ahí sí, donde hay un casillero. Exacto. Y toda tu vida social, tu atravesamiento por las instituciones, depende en mayor o menor medida el casillero que te completaron al nacer. Y yo quería agregar algo a lo que estaba diciendo Euge, que me parece que lo que está bueno como empezar a mirar es que quienes no se sienten cómodos o identificados con el género que se les asignó al nacer, no tienen nada de malo, ni de patológico, ni de problemático, sino que lo que estuvo mal fue nuestro acto de asignarle un género sin saber qué estaba sintiendo esa persona. O sea, ese es, digamos, la situación es que nos apresuramos a asignar un género cuando ni siquiera sabíamos cómo se iba a sentir esa persona. Y creo que ahí está como el cambio. Y también algo que Euge dijo recién es que la construcción identitaria se da desde muy temprana edad y a todas las personas, sean cisgéneros o sean trans o no binarios o el género con el que se autoperciban. Entonces no es una cosa que le pasa solamente a las niñeces trans, sino que a los 4 años, tanto una persona trans como una persona cis tiene la misma capacidad madurativa para saber si se siente mujer, varón, ninguna o como se sienta. La diferencia está que a una persona cis de 4 años que dice que es una mujer, nadie la cuestiona. En cambio, la persona trans es como que se arma toda una situación alrededor de esa personita que empieza a entorpecer el libre y sano desarrollo de esa persona. Ahí te dejo, Euge, si te querés seguir pensando, pero quería agregar. No, está perfecto. No, pero está muy bien. No, y además, a ver, yo quizás lo que puedo agregar a esto es, vos decías, ¿qué sucede con esas personitas de 4 años a las que además se les muestra todo el tiempo? Digo, esos 2 casilleros que vos marcabas de alguna manera son los 2 casilleros y los 2 modelos que van a tener desde el inicio, digamos. Y este es un poco el tema, o desde dónde, un poco desde la escuela podemos empezar a replantear este tipo de situaciones. Si únicamente, o sea, digo, más allá de la cuestión de lo que se impone desde el nacer, además se sigue, digamos, se sigue como machacando sobre estos 2 casilleros que van a ser como eternos de acá durante todo el ciclo de vida, y no hay otras alternativas, ese malestar o esto que vos decís de mirar raro, de alguna manera tiene que ver en realidad con la mirada externa, o sea, con los adultos que están mirando esos niños, y con una imposición también, pero más bien cultural ya a esa altura, o sea, ya una mirada donde solamente hay 2 opciones y no hay ninguna otra forma. Esperen que la voy a volver a entrar a Silvia. A ver, ahí está. Sí, que hay 2 opciones. Estamos de nuevo, Silvia. Súper cargadas de estereotipos cada una de estas opciones. También, exacto. Además de que mayormente, entonces la pregunta también es, desde el rol docente, por ejemplo, es ¿qué posibilidades ofrezco yo fuera del binario? Para que estas personas puedan expresarse más allá de su identidad de género, ¿no? Para que se sientan más cómodas. Bien. ¿Y cuáles serían, a ver, ustedes igual llévenme, yo les hago preguntas, pues si me dicen que quieren ir para otro lado, ustedes me van diciendo, a mí se me van ocurriendo igual por lo que van planteando. A ver, ¿y cuáles serían un poco estas cuestiones
que los docentes podríamos, por un lado, brindar para ir rompiendo esa estructura binaria, desde lo cotidiano y desde los contenidos. Digo, porque a mí me parece que también hay como dos ejes. Uno tiene que ver con los contenidos y con cómo se trabajan los contenidos académicos, y por otro lado también lo cotidiano, el día a día, qué cosas son las que desde el recreo, el baño, yo digo, tiro una, las filas, esta cuestión de que las filas en la escuela son de varones y de mujeres, y entonces ya ahí estamos estancando a también armar, porque se podrían armar filas donde no tengan que ser, que de hecho a veces en el nivel inicial se da, donde no están puestos como varones o mujeres, sino es una fila de chicos, de niñas en general. Bueno, ¿qué otras cosas podrían ser o qué otras cosas fueron las que ustedes observaron como familias en la escuela que empezaban a dificultar lo cotidiano de sus hijos? La que se anime. No, de entrada te diría que la... No, sí, primero, bueno, dale. No, como básico, perdón, después sí seguís, sí, porque la multiplicidad de identidades de nuestras niñeces rompe toda la estructura binaria en todos los aspectos, es algo transversal, tanto en la escuela, en la salud, en los ámbitos administrativos, en todo. Te podemos dar un ejemplo de cada cosa en cuanto a la salud, en cuanto al colegio, en cuanto a cualquier tipo de trámite. Estamos en una sociedad binaria y nuestros hijos no encajan en ese molde de un lado o el otro. Entonces, bueno, es difícil si querés seguir. A ver, dale. No, está bien, estaba más o menos diciendo lo mismo. Lo primero que igual que por ahí estaría bueno que sepamos es que los docentes en el sistema educativo tenemos la ley de la ESI, que es un marco legal súper importante que nos habilita a trabajar muchas de estas cuestiones y habilitar espacios más saludables para las personas en el aula. Que es una ley que era de hace bastantes años y que ahora en el 2018 el Consejo Federal de Escuelas sacó una resolución donde a la ley de la ESI, que por ahí en el momento que se armaba el material, los cuadernos, los contenidos, que hablabas de los contenidos, era como todavía muy heterobinario. Se le agrega esta resolución del 2018 todas las leyes que se sancionaron o que aparecieron después de la sanción de la ley de la ESI, como el matrimonio igualitario, como la identidad de género, o sea, se fueron como sumando. Y reestructuraron los contenidos. Entonces también, por ejemplo, la temática de identidad de género atraviesa desde el inicio de la escolaridad a los 3 años, o 2, o a la edad que sí, comience, cuando entren. Y todo siempre. O sea, no es que el tema de los contenidos está especificado en la ley y en la resolución esta, y está como bastante claro. Me parece que es un buen material de apoyo. Perfecto. Después está las problemáticas de ahora de llevarlas adelante en la escuela, ¿no? Me parece que no pasa por el material, o sea, el material está y las leyes están, pero el tema es cuando a la hora de llevarlos a la escuela. Tal cual. Bien, y a ver. Y después, bueno, ahí se me entrecorta, perdón, un poco el audio. No, dale. Nos encontramos como con un montón de problemáticas. Espérame un minuto. Euge, yo te pido. Ahí está, que apagar el micrófono. Ya está, perdón, dale. Seguí. Ahí se apagaron todas. Ahí está, dale. No, esto que en general nos encontramos con un montón de problemáticas en la escuela que tiene que ver con estas situaciones en general, para mí, con el desconocimiento docente o de las personas que trabajan en el sistema de educación, de que existe la ley, de las leyes que existen posteriores a la ESI, con falta de formación, con esto como explicar algo por ahí tan básico como qué es cisgénero, transgénero, con esta falta de información. Y lo que termina pasando es que la escuela se vuelve como el segundo lugar, que vos también lo decías al principio, todavía hoy la escuela es el segundo lugar de expulsión de las personas
trans, travesti, no binarias, de las personas que no tienen identidades cis o hegemónicas. Para mí, como en este punto hay como dos formas o dos modos de expulsión. Una es la expulsión directa, que es agarrar y decir, esta persona no continúa en este colegio por tal y tal cosa, que hoy eso no pasa tanto, pero pasa. A nosotras nos pasó cuando mi hija estaba en primer grado, sí, ahora tiene 9. Sigue pasando esto. La escuela donde ella iba en primer grado, a fin de año nos dijeron que nos iban a ayudar a buscar otra escuela porque no nos podían acompañar con esto. Y nos sacaron del colegio. Entonces digo, esto es una expulsión directa, cuando no te están diciendo, andate. Pero también hay una expulsión que es más indirecta, que es que aunque se supone que está todo bien y que respetamos y que aceptamos, el ambiente es tan hostil que la persona misma dice, yo acá no quiero estar más, y se termina yendo. Aparentemente la persona es la que elige irse, pero en realidad es que las condiciones son tan hostiles que la persona no soporta más y no quiere ir más al colegio. Entonces, esa sería como la segunda situación, digamos, de expulsión, que es lo que le pasa a las mayorías. Se sienten tan incómodos en esos espacios que prefieren no ir más. Y después lo que también pasa mucho es el tema de los registros. La ley dice que aunque no haya cambio registral hecho, en todos los registros se debe anotar con el nombre autopercibido a las personas. Exacto. Y esto genera mucha, no sé, resistencia, cuesta, de palabra le dicen el nombre autopercibido, pero en algunos registros todavía figura el nombre del DNI. Y esto no está bueno, porque no sé si después, ahora, Euge, si querés contar lo que pasó con la lista de este año que hubo cambio de docente con León o... A ver. Ahí estoy. Sí, yo tuve la suerte, la bendición de que cuando mi hijo empezó con su identidad, empezó a cuestionarse su identidad, tuvo una docente que estaba capacitada, que le acompañó en todo el proceso y fue mucho más fácil para él poder ser feliz, ser libre con su identidad, porque tuvo ese acompañamiento en el colegio y también fue maravilloso el acompañamiento de sus compañeritos. La verdad que están mucho más adaptadas las niñas que nosotros, los adultos. Totalmente. Totalmente. Pero bueno, pasó que este año empezó una señora nueva y con esto de que a pesar de que ya está instalado su nombre, pero no así en los registros oficiales o simplemente en la lista de presentes. Y la señora estaba avisada de que había un niño trans, pero claro, en el momento, o sea, tampoco le echo la culpa a la maestra, pero se nombró el primer día de clases con su otro nombre porque no estaba registrado el nombre. Y esto fue como muy movilizante para él en el sentido de, ¿por qué? Si yo soy León en todos lados, ¿por qué me dijeron así? Entonces, bueno, ahí es donde vemos todas esas fallas que en realidad es la falta de políticas públicas que se apliquen, donde se haga, donde se lleve adelante todas las leyes, donde se implementen las leyes, donde se capacite, porque no es que esa docente lo hizo intencionalmente en este caso, sino que, bueno, no estaba capacitada. Y la escuela no conocen la ley y también hay cierta resistencia a, como decía Sil, de poder implementarlo, ¿no? Claro, pero vos dijiste una palabra, digo, o fueron diciendo, digamos, el tema de acompañar, de hacer, en este caso, que tu hija, creo que dijiste algo, esté más feliz o esté bien, digo, que es algo que uno, como madre y uno como docente también, mínimamente es necesario que logre dentro del aula. Digo, después están los contenidos, hay un montón de cosas que obviamente corresponden, pero digo, qué importante esta cuestión que parece tan, o sea, que no es mínima, que es tan básica y que es tan fundamental, que es
vos planteabas lo del tema de la propia identidad, del nombre, que además, como plantearon y que me parece que es súper importante que esto se sepa, yo les comentaba cuando un poco charlamos previamente a esta conversación, esto de que hay muchas escuelas donde la ley no se la conoce, donde no importa, esto que ustedes plantearon, ¿no? Es que yo lo quiero repetir, o si quieren lo repiten ustedes, que es, no importa si en el DNI no está el nombre autopercibido, tienen que, o el género, digamos, sino que hay que respetar el nombre que eligieron. Y esto es así, digo, y creo que vos planteabas, o alguna planteó esto de, tenemos el aval de una ley, ¿sí? Pero además es un derecho, tiene que ver con los derechos de cualquier niño, digo, más allá de, no importa la identidad de género, es un derecho adquirido y que como adultos tenemos la obligación de sostener, entonces no me parece menor. Y vos hablabas del acompañar, que digo, hoy un poco cuando comenté o cuando fui contando desde el miércoles que teníamos esta charla, una de las cuestiones que había aparecido era, bueno, como estrategias para poder trabajar esta temática. Y en realidad no son, o sea, no sé si son necesarias tantas estrategias más que este acompañamiento que vos planteabas, ¿no? Este poder acompañar a ese niño, así como uno acompaña otras situaciones, digamos, que tiene que ver con el rol docente, fundamentalmente. Esperen que quiero ir leyendo algunas de las cosas que están poniendo, para que también vayamos, a ver, es importante dar cuenta, esperen que yo estoy con el celular y mucho no veo con el celular, tendría que haber puesto la computadora. Es importante dar cuenta que estas familias, a ver, vos lo lees, dale, buenísimo, ayúdame. A ver, para ver, te digo, si querés te agrego algo que, de lo que vos venías diciendo, de que también está esto de, a ver, en la falta de formación pasa que hay una intención de incluir y de hacer que nuestros hijos estén realmente incluidos en el sistema educativo de muchas escuelas, pero falta formación. Entonces se produce como una cosa que es como una inclusión aparente, invisibilizando las diferencias. Entonces a mí me dicen, no, pero a partir de ahora tu hija va a ser una nena más. Igual que todos. Entonces, varias veces conté, claro, igual que todas. Y la realidad es que es una niña trans más, o travesti, porque ella se autodenomina travesti, pero no tiene la misma corporalidad que el resto de las nenas de su grado. Entonces, en una clase contaron como anécdota, porque a veces cuando, esto pasa cuando esos comentarios o esos emergentes que pasan en el aula, que no los tenés pensado, porque a veces cuando pensás la clase es distinto, porque podés más o menos saber cómo la vas a encarar, qué vas a decir, pero quienes están en el grado sabemos que hay cosas que surgen en el momento y te desacomodan y tenés que dar una respuesta. Y en un momento hicieron un comentario que decían que antes se vacunaba solo a las mujeres de HPV porque era una enfermedad que principalmente afectaba el útero. Ahora se vacuna a todos, pero bueno, anteriormente eso, como las mujeres tienen útero, y en esa explicación mi hija se sintió muy mal, porque no está contemplada en esas palabras, y fue en esas palabras tan cortas, y esa explicación tan corta. Entonces digo, a veces pasa esto, desde nuestra cabeza, nuestro imaginario, los cuerpos trans quedan como invisibilizados, y entonces, o no binarias, o travestis, ¿no? Dije trans como más en general, y la persona que tenemos enfrente se siente mal cuando pasa esto. Ahí, no sé si Sil querés contar lo del dibujito. A ver, Sil, ¿querés contar lo del dibujito? Abrite el micrófono, lo único, a ver. ¿Podés? No sé. No sé si quedó ahí. Bueno, si no, yo mientras tanto, mientras vos vas viendo, yo voy leyendo y voy compartiendo un poco lo que están diciendo. Uno de los planteos, cuando hablábamos esto de la... A ver, dale. Dale y después leo. Sí, ahí se te escucha. Sí, a mí nosotros, por ejemplo, tuvimos una situación cuando estaban haciendo una actividad de catequesis, que tenían que dibujarse haciendo alguna actividad o algo de aseo personal o de cuidado personal.
Entonces ella se dibujó, obviamente a ella con el pelito, porque en ese momento tenía el pelo por el hombro, bañándose y con pito, ¿no? Pero claro, va un compañerito y piensa que había dibujado a otro compañero que era por ahí que tenía el pelo un poquito más largo, y eso generó toda una situación donde ese nene se enojó, ¿no? El que creyó que lo había dibujado fue... Que lo habían dibujado. Claro, le pegó, después se fue al recreo, salió, lo buscó al primo para que le pegara porque le había hecho burla. Después agarró la seño, la separó y nada, y preguntó qué pasó. Entonces dice, no, porque ella me dibujó a mí desnudo, bañando. Claro, toda una situación donde también la retaron. Cuando llega a casa viene con la notita en el cuaderno y nosotros, ¿qué hacemos? La retamos. Entonces, toda esa situación donde no existe su cuerpo, porque no cabe en la cabeza de ni la docente, ni de los demás compañeros que podía estarse dibujando ella. Ella es una nena con pito, genera toda una situación de exposición y de violencia, y que obviamente que esa situación no pasa desapercibida porque después estuvo varios días angustiada, no pudo explicar, nosotros tampoco nos pudo decir, no, era yo. O sea, le dio tanta vergüenza todo eso que no dijo nada. Claro, después lo comentó. No, nunca lo comentó en realidad. Después siguieron días donde la veíamos que estaba mal, que se rechazaba, que rechazaba su cuerpo, que decía que no era una nena de verdad, que ella quería ser una nena cis, que quería tener un cuerpo de nena, bueno, y un montón de cosas más, que recién pasaron creo que 2 semanas, el famoso cuadernito llegó a casa, mi marido mira el cuaderno y cuando ve que se tenían que dibujar a sí mismos, ahí entendió todo lo que había pasado, bueno, después fuimos, hablamos con la directora y ahí se entendió toda la situación, pero a todo esto ya había pasado por un montón de situaciones de violencia en la escuela, con el compañero, con nosotros, o sea que la retamos y la verdad que eso es por la falta de visibilización de las niñeces trans. Tal cual. Entonces, bueno, un poco por ahí querer hablar del tema, ¿no? Porque a veces por ahí está la creencia de que, bueno, si hablamos de esto se los expone más, pero en realidad no, pues se expone más cuando pasan estas situaciones, porque ahí los que tienen que poner el cuerpo son las niñas. Tal cual. Claro, pero sí, a ver, ustedes cuando hablan de la visibilidad, y por eso también es tan importante que existan, digamos, por un lado, por ahora, digamos, hasta que esto pueda cada vez transformarse más, que por ahí ponían, ustedes también lo comentaban en políticas públicas, pero que se haga visible, cuanto más se haga visible, cuanto más se naturalice de alguna manera y aparezcan estas diversidades de corporalidades, y ya se hable justamente de corporalidades diversas en todo caso, más allá de o sea, romper con este esquema, porque me parece que por ahí pasa la cuestión. Seguramente lo conocen, hay una agrupación, creo que es vasca, que ya no me acuerdo porque se cambiaron el nombre en un momento, pero que recuerdo hace un par de años y que incluso tuvieron ciertas dificultades porque empezaron a hacer visible el tema y lo ponían, digamos, con frases, hay niñas con pene, hay niñas con vulva, hay niños con pene, hay niños con vulva. Esto de eso, desarmar, bueno, sí, es una niña, aunque tenga pene, digamos, que no, como romper esto de niña igual vulva, que bueno, que tenemos marcado a fuego y que es lo que nos enseñaron. Dale. Por lo que estás diciendo, me parece que está bueno como empezar a pensar o entender que ninguna genitalidad define ninguna identidad. Exacto. Digamos, los genitales no definen las identidades. Entonces, como vos decías, hay niños con pene, hay niñas con pene, pero también hay personas no binarias que tienen pene. Que tienen pene. Y también o sea, se quedaron un poco cortos en lo que planteaban ellos, decís vos, de alguna forma. Yo creo que también es un planteo que se hizo hace muchos años y que fue muy importante para que muchas personas pudieran romper como la hegemonía heterosis. Pero seguía describiendo una cuestión bastante binaria. Claro. Y que además las descripciones hace hincapié en lo genital. Siempre quedan en tiene pene, tiene vulva, pero también hay otras conformaciones genitales y hay muchas personas que son intersex, que por ahí no vamos a hablar demasiado porque, digamos, dentro de nuestra agrupación no hay niñeces intersex ni adolescentes intersex, con lo cual no seríamos como las más aptas para hablar de esto,
Pero digo, también existen otras formas de corporalidad, no es solamente Exacto. que nace con pene o nace con vulva. Y que para mí, esto es una opinión por ahí más personal, es que el cuerpo es de quien lo tiene. Entonces, si mi hija se siente una feminidad y tiene pene, su cuerpo es de feminidad y es de mujer, o de travesti o de trans, porque es su cuerpo y es su identidad. Entonces, no es que hay cuerpos de mujeres y de varones. Ahí había visto recién en los comentarios que preguntaban un poco por esto, cómo explicar el tema de la biología y cuando tenemos que hablar del útero. Cuando hablamos de útero, hablamos de personas con útero. O sea, más que despegándolo de las identidades, ¿no? La identidad sí, no importa. y también cuestiones, o por lo menos yo también he escuchado en algún momento y lo empecé yo a incorporar, pero les pregunto, también a veces se puede hablar de cuerpos gestantes y cuerpos fecundantes, o no es del todo correcto. ¿Cómo es eso? No sé si algo más. La que quiera, la que quiera. Dale. Sí, nosotras hablamos de personas con posibilidades de gestar. Y que, porque también debatimos bastante que el solo hecho de tener útero en tu cuerpo no es lo único que necesitas. No necesariamente, para claro. Entonces, nada, y después... Ahora cuando decías esto de lo que cada une de alguna manera, me hiciste acordar a una pancarta que hace ya varios años Effie Beth, que era una artista trans, y que ella decía un poco algo así como lo que vos dijiste, ¿no? Esto de que existe, creo que decía, existe un solo género, el de cada cual, ¿no? Como en esta cuestión de cada quien y cada cual, y no está esto de seguir dividiendo y seguir poniendo nombres, sino lo que de alguna manera cada uno elija. Bien, a ver, porque se nos están perdiendo lo que nos van diciendo. A ver, persona gestante está en el nuevo Código Civil. Muy bueno. A ver, bueno, voy leyendo algunas. Por ahí sí planteaban la cuestión de la escuela. ¿Qué sucede un poco con la escuela cuando las otras familias no aceptan, digamos, cuestiones que tienen que ver con incorporar, hablar de cuerpos trans o hablar de corporalidades diversas? Digo, en este caso ustedes están planteando cuestiones que tienen que ver con la situación de sus propios hijos incluidos en la escuela. Igual uno no sabe, esto me parece, digo, por lo que comentaban, ¿no? Quizás en las aulas hay muchos más niñes no binarias y trans de los que creemos, y lo que pasa es que todavía no han de alguna manera mostrado esa identidad. Entonces, o no tienen un entorno propicio para manifestarlo. Exacto, exacto. No tienen la confianza. Es muy difícil poder, porque quedan en un lugar de mucha exposición tener que estar dando explicaciones cada vez de sus corporalidades, porque además lo que pasa cuando, esto lo decía Sil ayer, mientras que hablábamos, ¿no? Cuando o sea, quien les queda como el rol de tener que explicarle adentro del aula al resto de los compañeritos son ellos mismos, no la voz adulta, porque la voz adulta, bueno, siente que le faltan herramientas para hacerlo de una forma adecuada. Entonces es una exposición enorme que la criatura de 6, 7, es buenísimo si lo puede hacer, muestra un empoderamiento enorme, pero es mucha exposición tener que ser la criatura quien cuenta esa situación. Sí, cuando el discurso, sin nombrar a nadie, debería estar circulando por la escuela, como desde la voz adulta. Tal cual. Bueno, por eso volvemos un poco a lo que habíamos hablado de la necesidad de las capacitaciones, de la necesidad de leer, de la necesidad, porque digo, a veces puede quizás no estar a disposición en las capacitaciones, pero si uno lee, se informa, pregunta, esto que digo, yo recién les acabo de decir, yo lo de los cuerpos con capacidad de gestar, no era algo que sabía hace 2 o 3 años, por ejemplo. Fue algo que fue incorporando a partir de esto, de leer, de empezar como a abrir la cabeza, que me parece que es lo fundamental, que los adultos, creo que es un poco esto lo que vos planteás, ¿no? El tema de desde dónde nos posicionamos los adultos. Bien, a ver, sigo mirando qué nos van diciendo.
Ahí sí, no sé si querías decir algo. No, a ver, dale. Hablando de este tema, ¿no? De que cuando no está en la palabra del adulto a cargo del grado, ¿no? Del docente, se exponen los propios niños trans y también los hermanos, porque, por ejemplo, a nosotros nos pasó una situación que el hermano es más chiquito, estaba en jardín y por ahí él explicaba a sus compañeritos que tenía una hermana que era una nena trans y le explicaba qué era ser una nena trans y claro, los demás no lo entendían, decían, no, eso no existe, porque claro, para el imaginario es así, no es una realidad para esas niñas, no existe tal cual. Entonces, o sea, no solamente queda expuesta en la hermana, sino también, en este caso, bueno, Nacho. O sea, entonces por eso es fundamental, porque es algo que va atravesando la familia, ni siquiera el propio niñe trans, ¿no? Y adolescente. Exacto. Bien, y volviendo a ver como algunas cuestiones que podemos tener en cuenta en las escuelas. Hablamos un poco el tema de quizás lo de las filas, lo de los registros, esto del nombre elegido y el respetar el nombre elegido, a ver, como un derecho, pero también como una obligación, esto forma parte de la ley y de la obligación. ¿Qué otras cosas más que ustedes incluso tenían, que no sé si vamos a poder compartirlo, pero si no, aunque sea que comenten de ese PowerPoint donde tenían como algunas cuestiones a tener en cuenta desde la escuela? ¿Qué otras cosas podemos pensar desde la escuela? Más allá de esto de abrir la cabeza, que para mí es lo fundamental, y el acompañar, que va hacia cualquier niñez, pero más allá de lo básico, bueno, ¿qué otras cosas les parece que podrían servir, especialmente desde la experiencia de ustedes como mamás de niñeces? Sí, lo que yo, no sé, siempre recalco, me parece súper importante pensarlo, ¿no? Que los docentes es fundamental que estén capacitados en el tema, porque a veces no se van a encontrar con una familia que vaya a plantear la situación a la escuela. Por ahí la Eso es escuela cierto. puede descubrir o entender lo que le está pasando a un niño y tiene que citar a su padre, su madre, lo que sea, y explicarle qué le está pasando. A nosotros por ahí nos pasó que estuvimos muchos años esperando, como cada vez que íbamos a una reunión con alguna docente, le contábamos, bueno, nuestra hija lo que hacía, con qué jugaba, qué le gustaba, qué dibujaba todo el tiempo desde los 2 años, y es como que estábamos esperando una palabra a ver qué le está pasando, y bueno, la respuesta era, no, acá juega con lo que quiere, no pasa nada, si juega con muñecas o si se viste y se disfraza de nena, no hay problema, está buenísimo, porque peor hubiera sido que alguien lo hubiera retado por eso, pero nunca nadie nos pudo decir, no, por ahí es una nena trans, o qué sé yo, por ahí tiene un tema con la identidad de género, o sea, eso lo tuvimos que descubrir nosotros, para eso llegamos como a los 5 años recién con profesionales capacitados, Sí, porque pasamos por otros. O quizás incluso acompañar. Digo, estamos hablando o estamos haciendo mucho hincapié quizás en las niñeces, bueno, porque ustedes además son mamás de niñez, pero también puede pasar que quizás en la niñez, un poco por lo que decían antes, porque el espacio no fue amoroso y entonces no salió en ese momento, no se hizo visible la identidad. Y a veces pasa, digo, yo lo he visto, que aflora y sí hay una definición, digamos, como más fuerte en la adolescencia. Y quizás ahí, digo, si pasó toda una infancia en la que las familias costó y no pudieron ver, también la escuela podría estar en ese acompañamiento, ¿no? Y quizás en recomendar, sugerir. Yo les comentaba que en algún momento había sugerido la agrupación de ustedes a una familia que justamente sucedió esto, donde en un cambio de escuela su hija, en realidad, o sea, justamente el cambio de escuela tenía que ver con esto, con que pasaba de una escuela con un uniforme a una escuela sin uniforme, esto que uno a veces no hay que repensarlo, ¿no? ¿Qué sucede con los uniformes y con los uniformes tan estructurados para hacia lo masculino y hacia lo femenino, los delantales rosas y celestes? Entonces también estar en ese momento acompañando, que sea la escuela la que pueda acompañar a la familia y no quizás lo que ustedes están haciendo, está buenísimo igual, pero que es la familia la que la va peleando, ¿no? Que vaya un poco como en conjunto con la escuela.
Yo creo que esto que No vos sé si decís quieren, es fundamental, sí. No solo en la escuela, sino, como dijo Sil antes, en el resto de las profesionales, porque también cuando nosotras empezamos a ver, bueno, por lo menos por mí, por ejemplo, mi hija no dormía de noche, lloraba, estaba con una angustia enorme. Entonces yo iba y consultaba en los ámbitos, digamos, la escuela no tenía respuesta, la pediatra no tenía respuesta, o las respuestas que eran más estigmatizantes, o el foco puesto en cómo la estábamos criando. Bueno, las psicólogas, las terapeutas también, esto de poder tener una Psicólogas, perspectiva. Entonces, como que me parece que la ESI es importante también en los niveles de formación profesional. Totalmente. Y una cosa que quería aclarar, que yo dije antes un ratito, a veces, por ahí no sabemos, vos decías, no sabemos si hay alguna persona trans no binaria porque quizás no lo manifestó, y digo, porque por ahí el ambiente fue como tan hostil que no le permite manifestarse. Es una de las posibilidades, pero también conozco historias de personas que, como la identidad es un proceso que se construye a lo largo de toda la vida, conozco personas que la transición, o lo que se llama transición, se fue más adelante, o en la en otro adultez, momento, tal cual. y no tenía que ver con que el ambiente era hostil, o sea, tiene una familia que acompaña, tiene una familia que ama y que fue respetando todos sus momentos, pero también eso es muy personal de cada persona. Bueno, claro, sí es muy personal, es de cada persona, pero... No, pero está bien que lo aclares, digo, está muy bueno. Porque no siempre cuando no se da en la niñez, porque también me ha pasado de conocer madres o padres que sienten como esa culpa de decir, ¿por qué no me di cuenta como ustedes cuando eran tan chicos? Porque por ahí no estaban esas manifestaciones o esa persona lo fue construyendo de otra forma. No siempre que no se da en la infancia tiene que ver con un ambiente hostil. Perfecto. Sí, que quizás esto un poco es lo que ha quedado, y especialmente cuando uno escucha o lee o quienes fueron y quienes son. En algunos casos hablo en pasado porque ya fallecieron, pero digamos en aquellos referentes que lucharon mucho y que tuvieron mucho que ver con la ley de identidad de género especialmente, quizás uno ya los conoció de adultos y a veces las historias tienen mucho que ver con este contar que no la pasaron tan bien de niños, pero es cierto que quizás la definición es más adelante. Yo de todas maneras creo que si el ambiente es amoroso, y yo vuelvo a lo amoroso, digamos, si el ambiente es amoroso, yo creo que es más fácil que haya una confianza como para ser un mismo y entonces afloren, que quizás es un poco esa también la razón y que a pesar de todo hay cierto cambio de por qué han aparecido o por qué ahora son más visibles las niñeces y las adolescencias trans y no binarias que hace, y no estoy hablando de 50 años, hace 10 años atrás, quizás uno no aparecían tanto porque, bueno, un poco de a poquito hubo cambios, las leyes fueron muy importantes porque lo hicieron visible, pero igual está bien, me parece bien la aclaración, está buena como aclaración. Que empezaron a abrazar y acompañar, porque todavía el año pasado la provincia de Buenos Aires había hecho un relevamiento de datos y todavía el primer lugar de exclusión es el hogar y la edad donde se produce es el rango entre 11 y 13 años más o menos donde se da la mayor expulsión. Entonces digo, también esto era algo que las familias echaban a la persona y es como que se negaba totalmente y no se hablaba de estas cosas. Entonces también la visibilización tiene que ver con familias que pudimos empezar a abrazar esas niñeces y acompañarlas. Y con mucha, también, mucha lucha de activistas travestis principalmente, pero trans también, o intersex, que la vienen peleando hace muchísimos años y que gracias a eso también nosotros tenemos herramientas para acompañar. Porque yo cuento muchas veces, mi hija tiene 9, pero cuando ella empezó a decirme que se sentía mujer, que no estaba cómoda con que la tratáramos en masculino, tenía 2 años, 3. Y en ese momento, son como 6 años para atrás, googleaba yo esto y no encontraba nada, absolutamente. Y hoy googleás y hay como un montón de información. Y entonces digo, también agradecemos siempre mucho a estas personas activistas de años, porque nos dieron herramientas también para escuchar y acompañar. Tal cual. Bueno, por ahí pedían, que me parece que igual alguien está pasando, sí, ahí Verónica está pasando algunos textos, pero pedían bibliografía. Bueno, esto que vos decías de
googlear. Hoy uno googlea y encuentra desde discursos hasta un montón de materiales. A ver, también encuentra materiales que mejor no encontrarlos, pero digo que donde vuelven a aparecer también toda esta cuestión mucho más rígida de volver a lo femenino y lo masculino, y ahí es donde empiezan un poco los tironeos y quizás un poco el temor también en las escuelas. Alguien ponía, yo voy viendo lo que puedo de lo que van poniendo, porque van escribiendo un montón, pero decían a veces el tema de los equipos directivos, de toda la escuela como institución, y a veces en las escuelas hay mucho temor también a las familias, y a con mis hijos no te metas, y todos estos movimientos que han vuelto y que han reaparecido. Digo han reaparecido porque, bueno, pocos se había logrado a partir de las leyes que hubiese un mayor respeto y que se trabajara desde los derechos, y esto un poco hizo un cierto retroceso y también cierto temor a veces en los equipos directivos y en las escuelas. Pero bueno, yo vuelvo a lo mismo, me parece que tenemos una ley que si esto se trabaja y se habla y se hace visible, estas familias tendrán que entender y que tiene que ver con el respeto a la persona. Lo que pasa que, bueno, cuando hay mucha desinformación se terminan mezclando todas las cosas y terminan diciendo otras, o sea, aparecen un montón de cuestiones falsas. A ver, por ahí siguen, mientras sigan compartiendo, están compartiendo por ahí materiales. No sé si ustedes igual quieren compartir o comentar algún también, otro material. Son discursos. Sí, teníamos el Power, pero bueno, después no sé si queda más tiempo lo compartimos. No, que digo también, es todo como un discurso que se va instalando en contra y que priva de derechos y que niega la existencia de nuestras hijas que están, o sea, por más que digan que lo que quieran decir, esas teorías o ese discurso, nuestras hijas existen, o sea, están acá, son una realidad. Entonces, bueno, nada. Ahí había leído también comentarios que tenían que ver con el lenguaje inclusivo y cómo por acá, no llegué a verlo. Trabajar con el tema del lenguaje inclusivo. No sé, por lo menos una situación que yo por ahí no tengo resuelta, porque para mí depende mucho quién tenés enfrente y también depende mucho si hay alguien puntual que te pide, por favor, no me nombres en masculino, no me nombres en femenino. Lo que buscamos, como decíamos antes, es no hacerle daño a las personas que estamos, con las que estamos trabajando, digamos, o sea, en este caso serían los estudiantes. Pero bueno, también hay personas que cuando yo conozco por ende feminidades travestis, que cuando se habla con la E se sienten también excluidas, entonces también es una voz importante a tener en cuenta. Pero también lo que nos parece como súper importante es separarlo de la politización del lenguaje. Porque hay como acá por lo menos, como una asociación directa de decir todas, todas, todes, con algunos grupos políticos. Y bueno, quizás en ciertos ámbitos es una pelea política, pero cuando estamos en el aula y una criatura de 9 años, 7, 6, 4, te dice, por favor, no hables con la O, no estás llevando una pelea política a ningún lado. Es algo que le está haciendo daño y que no le está pudiendo soportar. Entonces, me parece que es importante. Yo sé que no, desde, digamos, las inspectoras en general no permiten más que el todos y todas. El todes está como ahí. Pero bueno, también sabemos que adentro del aula hay ciertas licencias y se puede tratar de utilizar si alguien lo está pidiendo. En el grado de mi hija se da que muchas nenas cis lo están pidiendo espontáneamente también y lo utilizan. Y bueno, no, por él sí, no les dejan en el cuaderno escribir con la E, y a mi hija lo que sí le dejaron es tipo el manual, lo tacha y todo donde está la O, ella le escribe pero bueno, también es bastante escribir en cada página del manual la E, porque la editorial no pone la E, o solo escribe con masculino, digamos. Pero bueno, nada, creo que tiene mucho que ver con esto, con quién tenemos enfrente y qué nos está pidiendo y necesitando esa persona en ese momento. Acá están haciendo una aclaración. Acá están haciendo una aclaración que
dicen en la escuela también es político porque todo cuerpo es político. Sí, a ver, lo que ella está planteando tiene que ver con los partidos políticos, no con lo político, sino con los partidos políticos. Una aclaración, ya me perdí quién era que pedía bibliografía. Después, en todo caso, me escriben y yo les paso porque, a ver, bibliografía hay un montón, pero la realidad es que depende para qué, depende qué línea, depende qué temática. Entonces, digo, ahí se compartió un montón, pero por ejemplo, algunas de las bibliografías que yo fui viendo que compartían, a veces depende cuánto uno sepa, cuánto no, de los temas. Digo, yo podría recomendarles un montón de gente, pero depende si algo leyeron o si o si ya leyeron un montón o si no tienen la menor idea. Entonces, después si quieren me escriben y yo les paso alguna bibliografía con la que, o por dónde pueden empezar como para empezar a trabajar el tema. Bueno, algo de sí. Cuando hablamos de las familias, qué pasa cuando hay familias de otros compañeritos que no están de acuerdo o que pueden ir a cuestionar a la escuela, a los directivos. Me parece que está bueno empezar a conocer que hay un montón de leyes que avalan a la escuela, a los docentes. Es más, inclusive tenemos una amiga docente que ha acompañado a un adolescente en su escuela, que hizo el camino inverso, como decíamos antes, empezó ella a acompañarlo y después habló con sus padres, su familia. Y se fue asesorando y existen un montón de leyes y cosas que avalan a los docentes para poder hacer esto, que hay que perder un poco el miedo. Por ahí sí es necesario el acompañamiento de los directivos, porque bueno, si vos tenés un director o directora que está en contra, es más complicado, pero se puede hacer, hay que moverse, como nos pasa en distintos trabajos, ¿no? Que cuando hay situaciones que escapan a lo común, uno tiene que empezar a averiguar, pero que hay que perder ese miedo, que hay un montón de leyes. Eso que decís, Silvia, me parece fundamental. Yo creo que lo primero es perder ese miedo y después a veces son en pequeñas cosas, en pequeños cambios. Y todos esos pequeños cambios van generando, digo, hasta un directivo muy rígido, en algún momento también comprende y también entiende, digo, más allá de que uno pueda ir obviamente con la ley, pero es posible, sí, realmente se puede, estoy de acuerdo con lo que vos decís, y el poder perder el miedo aún a equivocarnos, digo, aún a que quizás podamos meter la pata y quizás no decir aquello completamente correcto, pero si somos capaces de decir, bueno, no, la verdad, me equivoqué. Por supuesto, si nos equivocamos y no dañamos, ¿no? O sea, cuando hay una conciencia y cuando hay un respeto y tener en cuenta a la otra persona que tenemos delante. Bueno. El daño, sí. Que se puede pensar en las familias, creen que esto puede ser, si se habla, es algo que va a ser contagioso, que sus hijos van a por ahí también decir que son trans porque se hable del tema, igual que cuando se abre la discusión de las orientaciones sexuales, ¿no? En los adolescentes. Me parece que es algo mucho más profundo. Ya a esta altura tener esa creencia, o sea, no sé, te atrasa demasiado. Al contrario, es más, yo veía a mi hija cuando empezó en jardín con sus compañeritas que siguió en la primaria, ya sabían, ya la conocían, o sea, los niños son mucho más naturales, más sabios, sí, o sea, no tienen tanto cuestionamiento. Y hay una mayor aceptación. El tema lo tenemos los adultos. Totalmente. Exacto. Y también estaba con esto de, perdón, ¿no? A veces nosotras entendemos y acompañamos que muchas veces están aprendiendo y no lo hacen con intención, pero a veces también desde nuestro rol profesional entender que aunque no tengamos intenciones, aunque tengamos las mejores intenciones, el daño puede estar y se pudo haber hecho y se pudo haber causado, y eso a la criatura no se lo sacás tan fácilmente. Venís trabajando un montón para que vaya al colegio y esté bien, y por un comentario, en 5 minutos, se vuelve llorando a tu casa y no quiere ir más a la escuela. Entonces, también entender que a veces, aunque no tengamos intenciones, sí generamos un daño y poder entender como el enojo o el malestar del otro lado. Porque también nos pasa a nosotros y a nuestras hijas, y nuestros hijos y nuestros hijos, que, por ejemplo, ¿no? Ella pide que, por favor, se hable con lenguaje inclusivo, que se utilice artículos neutros para nombrarla. Lo pide en la escuela no lo respetan. Va a la pediatra no lo hace. Entonces llega un momento que es agotador tener que estar pidiendo, por favor, que te traten dignamente
como dice la ley, en cada espacio que vas. Porque también pasa que cuando una persona que no tiene una identidad cis o no tiene una identidad hegemónica explota y se enoja, empiezan, bueno, pero con esa agresión también hay que entender que estamos aprendiendo. Sí, entendemos que están aprendiendo, pero también hay que entender del otro lado que lo estamos pasando en todos los espacios donde vamos. Entonces llega un momento que explotás porque realmente te cansaste de esta situación. Está bien, pero a ver, para poder congeniar con este animarse, a eso me refiero, porque si no, como digo, entiendo perfectamente lo que planteas, pero es como muy difícil para alguien que justamente necesita superar ese temor, hablo específicamente de los docentes, necesitan superar ese temor de esto, yo cuando digo meter la pata no es dañar, yo creo que uno es consciente y sabe en qué situaciones hay un daño. Digo, si una niña o un niño o un niñe está pidiendo y hay un no, ya no es una cuestión de equivocación, es una decisión en todo caso. Entonces, en ese caso es entendible el enojo y ahí ya no es una cuestión de animarse o no animarse. Ahora, si yo digo, pienso en la situación que vos estás planteando específicamente, si por primera vez yo no uso el lenguaje inclusivo y no hay un pedido en esa primera vez y hablo en masculino, a eso voy con como el darse el permiso de, bueno, poder equivocarse. Ahora, si ya 2 veces me dijeron, yo quiero que me trates en femenino, quiero que me trates en neutro, lo que fuera, ya es otra cosa. Me parece que ahí lo que vos estás planteando ya es otra cosa. Yo lo que digo es el animarse a que haya cosas que quizás no conozcamos y poder preguntar, el poder decir, la verdad no lo sé, veámoslo, lo buscamos, que me parece que es además común a cualquier otro conocimiento y a cualquier otra información. Desde ese lugar lo decía. No, sí, yo también entiendo. a ver, si tu hija está diciendo, quiero que me nombren con los artículos en neutro y no lo hacen, es otra cosa. Ya ahí es otro tema. Pero también digo, porque a veces pasa... Y es entendible lo del enojo. Distinta, así como para ejemplificar. Digo, ella le cuenta a una amiga que es trans, ¿no? Entonces la amiga va a la casa y le dice a su hermano, que en ese momento tenía 16 años, ¿qué es ser trans? Porque no sabía. Entonces el hermano, con toda la buena onda del mundo, sin maldad, y para explicarle a su hermanita que le estaba preguntando, dijo, son varones que se sienten mujeres. Esa fue la explicación que dio el chico. Cuando la nena vuelve al colegio, dice, ser trans es ser varón, y a mí ya la parte es medio. O sea, porque ella no es un varón, porque ella se siente con feminidad travesti, entonces ella es una feminidad, no es un varón. Y por más que tenga pene, no es un varón, porque esto que decíamos antes, su cuerpo es el cuerpo de ella, y si ella, es un cuerpo de una feminidad. Entonces, esto hizo que, por ejemplo, ella tuviera crisis de llanto y no quisiera ir al colegio, y me llamaban desde la escuela como 10 días seguidos porque se ponía a llorar y no la podían calmar. Entonces, en esa situación, no hubo nadie que tuvo la intención de dañar, pero el daño está igual. Entonces digo, también, o sea, si nosotros nos piden todo el tiempo que entendamos que están aprendiendo, está bueno y lo entendemos y acompañamos ese aprendizaje, pero también cuando del otro lado hay, no sé, un enojo, una frustración o una manifestación de decir basta, me cansé, entender que el comprender. Pasa, todo esto todo el tiempo, digamos. Eso, pero bueno, quizás por eso quizás me parece que el tema del diálogo y del ida y vuelta es fundamental, ¿sí? De que no haya, digamos, como 2 espacios estancos, que esto en realidad va más allá de las feminidades, trans, no trans, digamos, tiene que ver con el diálogo que exista entre la familia y la escuela, en general, porque digo, esto que vos planteás puede pasar también con otras situaciones. Sí, a la identidad integral en general y a cualquiera de las áreas que conforman nuestra identidad. Nos pueden ofender con el género, como nos pueden ofender con un montón de otras cosas que también, o sea, sentimos como parte de nuestra identidad. Tal cual. También, bueno, ¿algo más que quieran comentar? Y en todo caso vamos cerrando, o que quieran decir, digamos, como cierre. No sé, Eugenia, Silvia. Que les parezca como para cerrar. Nos quedaron como fuera muchas cuestiones.
pero quizá en esto lo hablo como una vivencia personal en cuanto a mamá de un varón trans, es esto de cuando se plantea la ESI y cuando se muestran las corporalidades y se habla de la menstruación. En ningún lado se nombra la menstruación, o sea, en ningún lado mi hijo trans se habla de la menstruación de mi hijo trans. Todo es mujeres cis. En el juego que armé yo, sí, en el juego que armé yo, sí, porque aprendí justamente de la menstruación de los varones trans. Bueno. Pero es cierto, está invisibilizado absolutamente, sí. Entonces, bueno, también con respecto al desarrollo en la pubertad, donde las láminas son a las mujeres les ocurre esto, a los varones les ocurre tal cosa, y estamos invisibilizando la corporalidad de nuestros hijos. Buenísimo, pero perfecto. Como disparador, ¿no? Como para repensar también en el trabajo con los contenidos que tienen que ver con la ESI. Sí, Silvia, no sé si vos querés... No, hablando de decir esto, que yo pensaba, lo que pasa que, bueno, esa era la idea de mostrar unas láminas, porque eso que dice Euge es sumamente importante, porque en general, en los adolescentes, en los varones trans, lo que más rechazan, o cuando por ahí les explota todo, toda la angustia, es con la primera menstruación. Pero porque esa primera menstruación, o la menstruación, está relacionada todo el tiempo con el mundo de lo femenino. Entonces, obviamente que eso le está remarcando todo el tiempo, no, si vos menstruas sos mujer, o sea, no hay otra chance. Y por otro lado, nuestras hijas que no menstruan, entonces no son mujeres. No son mujeres, tal cual. Claro. Entonces, bueno, empezar a cambiar, al hablar de desarmar eso, totalmente. Igual que cuando hablan de las toallitas femeninas, o todas las publicidades de las toallitas son, no, porque no sostras, porque, o sea, todo eso hay que empezar a cambiar. Y eso genera que rechacen sus cuerpos, aparte. Entonces, después cuando se cuestiona el tema de por qué, bueno, que piden tratamientos y hormonización y cirugías y lo que sea, en parte, obviamente, que está en la decisión de ellas, ¿no? Porque cada cual va construyendo su cuerpo de acuerdo a lo que siente o desea, pero también si hay un bombardeo continuo de la sociedad y de la afuera, donde si vos sos mujer, entonces tenés que, no sé... Sí, donde hay roles, donde está todo bien estancado de un lado o del otro. Y en lo binario, entonces, bueno, y no hay posibilidad de la diversidad. Entonces, empezar a cuestionarnos eso, y cuando hablan en los colegios estaría bueno que se empiece a cambiar. Bien. Bueno, quizás, a ver... Es muy importante. Voy a tratar de mínimamente resumir. Me parece que esto del acompañar a las infancias, a las niñeces y a las adolescencias justamente en esa construcción de sus identidades, en despegar esta cuestión de lo genital y un poco lo que decía Silvia de esto de poder hablar en realidad de diversidades y no poner tanto rótulo y no necesitar poner tanto rótulo, el respeto al nombre elegido, más allá de que no figure en el DNI o que no figure en los registros en la escuela, digo, repaso cuestiones desde la escuela, el poder replantear todo lo que tiene que ver con la enseñanza binaria, tanto desde las corporalidades como desde las identidades, como desde las orientaciones, digamos, como poder desarmar y abrir un poco a ese arcoíris, a esto que de alguna manera está desde las banderas y desde los distintos espacios, utilizar mucha de esta información que circula, que como decían, uno googlea y aparecen, el respeto, el animarse, el tener en cuenta las leyes que existen y que están justamente para ser cumplidas, y no solamente desde las leyes, sino fundamentalmente, o por lo menos a mí me parece que es fundamental, que es desde los derechos, ¿no? Pensar en que estas niñeces y estas adolescencias tienen estos derechos y que somos los adultos quienes tenemos que respetarlos y luchar para que esos derechos se cumplan. Bueno, me queda más que agradecerles un montón. Después tendremos quizás, con tiempo, vamos a poder leer algunas de las cosas. Sí, dale. No, que quería agregar algo sobre los docentes. Dos situaciones.
una que tiene que ver cuando la identidad no hegemónica o no cis es de la persona que es docente. Creo que bueno, ese ya sería otro temazo. Pero también tienen como mucha carga y mucha mirada de todas sus prácticas, aún más que las personas que tienen identidades hegemónicas. Y me parece que, si bien no es el tema de esta charla, es importante también que se ponga el ojo ahí y que acompañemos las familias y lancemos las familias también. Es que en realidad, a ver, si estas infancias y adolescencias permanecen también en la escolaridad, digo, empezamos hablando de cómo los dos espacios expulsivos son por un lado las familias y por el otro lado la escuela. No por nada hoy existe un bachillerato como es el Mochacelis, que es un bachillerato trans y que de alguna manera está tratando de paliar esto de que queden por fuera del sistema educativo. Si el sistema educativo acompaña, ampara amorosamente y se logra, porque a veces también pasa un poco, digo, yo ahora recuerdo a Quimei, pero ¿cuántos docentes, cuántos en realidad no llegan justamente a veces a ser docentes, o las transiciones no son acompañadas cuando ya son docentes, y en general aparecen en los diarios, ¿no? Cuando empezó como varón y siguió como mujer y todas estas cuestiones, además que las explican de esa manera, pero bueno, ese sería como otro tema, aparte que es el poder, pero también desde otro temazo. Podemos acompañar también cuando en estas situaciones, digo, y apoyar y bueno, nada. Y después otra cosa que a veces cuando damos las charlas, en general nos enfocamos en todo lo que no está pasando en la escuela y debería pasar, porque digamos son los puntos donde la están pasando mal nuestros hijos, pero también a mí por lo menos en estos años me tocó conocer docentes excelentes, que estoy súper agradecida y que están laburando un montón, aunque la directora no esté de acuerdo, aunque desde inspección no esté de acuerdo, y bueno, sigamos construyendo con esos y esos docentes, ¿no? Me parece muy bueno eso que estás diciendo. A quienes sí nos acompañaron y que pueden estar aprendiendo, como veníamos diciendo, a hacer mejor, peor, pero tienen toda la intención y todas las ganas, la ponen en el aula para acompañar a nuestros hijos. Tal cual. Eso. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias y bueno, como dije, bueno, pueden seguir, ustedes tienen, no, ¿es página? No, hay que pedir amistad, ¿no? En Munay, ¿cómo es el tema para poder buscarlos en Facebook, si quieren comunicarse con ustedes? Sí, o sea, no es una página de me gusta, ¿no? Tienen que pedir una solicitud, creo. Sí, igual ya que seguimos la cantidad, que son 5.000, así que ya no podemos, pero también entonces tienen que abrir página. Bueno, somos toda gente mayor, de muchos años, y nos cuesta un poco la tecnología. Entonces hacemos lo que podemos. No, pero bueno, también está el Instagram, que ahí ya es como poder seguir, es mucho más. Perfecto, fluido, y buscan así, Munay. Sí, o agrupación ¿Cómo Munay es el nombre para que agrupación Munay? Perfecto, bueno, así también pueden comunicarse con ustedes. Bueno, muchísimas gracias a las tres y bueno, después leeremos tranquilo, yo en todo caso después responderé algunas de las cosas, la verdad que fue imposible en la charla ir respondiendo, pero bueno, y les agradezco un montón también a todos que nos acompañaron hoy viernes feriado. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Chau. Laura. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Gracias.